En el día de hoy vamos a ocuparnos de los síndromes convulsivos. Dedico este videoprograma, como todos los videoprogramas que tenemos grabados del curso de semiología neurológica y neurología, a mis padres. A mi padre, Osvaldo Fustinoni, médico clínico y humanista argentino, nacido en Buenos Aires en 1909. Dirigió por más de 20 años el Instituto de Semiología Arados Alfaro, que fue crisol en la formación de grandes semiólogos. Ha sido profesor de Semiología y Clínica Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la cual fue decano en el período comprendido entre 1962 y 1966, renunciando con el advenimiento de la denominada Revolución Argentina. Preside la Academia Nacional de Ciencias. Es académico de número de la Academia Nacional de Medicina. Ha dejado una importante obra: Insuficiencia suprarrenal, 1939. Auscultación de pulmón, 1941. Tratado de Patología Médica, 4 tomos, 1946. Semiología del Sistema Nervioso, 12 ediciones. En las últimas ediciones hemos colaborado nosotros actualizando las mismas. Síndromes clínicos en esquemas, 16 ediciones. Medicina interna, 6 ediciones. Esta obra en colaboración con el profesor Pedro Cosio. La Facultad de Medicina de Buenos Aires. Médicos en las Letras Argentinas, en colaboración con el profesor Pérgola. La Tercera Edad, Gerontología y Geriatría, y más de 200 trabajos. Y también dedico esto a mi madre, madre amantísima y esposa ejemplar. Poetisa, autora de varios libros, como por ejemplo Los días de los días, Libro de estampas, El río azul, Diario íntimo entre la madre y el hijo, Tiempos de la vida, Confidencias, Animalerías y El lagarto estaba harto, cuentos para niños. Rescato un soneto de ella, el soneto Plaza Francia de su libro Los días de los días, que dice así: allá estaba el globero en nuestra Plaza Francia, rellena la figura, sonriente y reposado, dispuesto para todos, alerta a la distancia, brindándonos su pompa, racimo iluminado. Los globos animaban las tardes de la infancia, con formas y colores de cuento imaginado. Hasta les concedíamos yo no sé qué fragancia, y cada uno era como un gnomo encantado. Una esferilla a veces escapaba hacia el cielo, y entonces en silencio la emoción contenida, los ojos azorados la seguían en vuelo. Presagios de mi infancia, nunca pensar pudiera que serían un símbolo a través de mi vida, siempre mirando sueños, quimera tras quimera. Vamos a ocuparnos en el día de hoy, como hemos dicho, de los síndromes convulsivos, uno de los grandes capítulos dentro de la semiología neurológica. ¿Qué son las convulsiones? Las convulsiones consisten en contracciones involuntarias, rítmicas, bruscas de los músculos de la vida de relación, habitualmente generalizadas o por lo menos bastante extendidas, mal coordinadas y de breve duración. Se dividen en tónicas y clónicas. En las convulsiones tónicas, del griego tonos, tensión,
la contracción muscular es sostenida, permanente, inmovilizando las articulaciones, como vemos en la imagen. Las convulsiones clónicas, del griego clonos, agitación, consisten en alternativas de contracción y relajación musculares, sucediéndose más o menos rápidamente y determinando desplazamientos de los diferentes segmentos del cuerpo donde se manifiestan. Existen también convulsiones que participan de ambos caracteres, o sea, tónico-clónicas, en las que la contracción tónica es interrumpida por sacudidas clónicas intermitentes. Atendiendo a su distribución, las convulsiones pueden ser localizadas o focales, o bien generalizadas. Las primeras se limitan a regiones circunscriptas, mientras que las segundas, que son las más frecuentes, atacan a todo el cuerpo por igual. Vamos a hacer mención brevemente de la fisiopatología. Las convulsiones resultan de una descarga brusca, excesiva y rápida de un número de neuronas motoras encefálicas. El punto de partida de esta descarga y su ulterior propagación constituyen las diversas expresiones clínicas que, a su vez, determinan las convulsiones. El foco convulsivo está compuesto por neuronas córtico o subcorticales que presentan una actividad eléctrica espontánea anormal, siendo hiperexcitables, sensibles a diversas aferencias y presentando tendencia marcada a sincronizar y generalizar sus descargas a otros grupos neuronales. Si la descarga paroxística se produce en las estructuras centroencefálicas reticuladas y talámicas, ésta se propaga a la corteza por los sistemas de proyección difusa, dando lugar a descargas masivas síncronas que, transmitiéndose nuevamente a la formación reticulada, descargarían por vía retículo-espinal, manifestándose clínicamente como convulsiones generalizadas. Si la descarga paroxística se produce en un sector limitado de las estructuras motoras corticales o subcorticales, la misma será focalizada, manifestándose clínicamente como convulsiones que únicamente comprometen determinados sectores del cuerpo. Pero esta descarga focalizada podrá ulteriormente generalizarse por difusión a estructuras centroencefálicas y posteriormente al resto del encéfalo. Una vez desencadenadas las descargas, el agotamiento neuronal con aumento del periodo refractario y la intervención de un sistema inhibidor tálamo caudado bloquearían las descargas síncronas tálamo-corticales y retículo-espinales. En el caso de las convulsiones tónicas, el hacerse primero clónicas para luego desaparecer, estaría precisamente en relación con la existencia de este sistema inhibidor. Si repasamos las causas de las convulsiones, tenemos que decir que las mismas son múltiples. Las causas son las siguientes. Primero, epilepsia, cuya definición daremos posteriormente. Segundo, fiebre, a través de las convulsiones febriles. Tercero, trastornos circulatorios debidos a hipoxia por hipoflujo, hipotensión arterial, enfermedades encéfalovasculares,
embolias y espasmos arteriales, síndrome de Stokes-Adams, anemia. Otros trastornos circulatorios que pueden producir convulsiones son la encefalopatía hipertensiva y la trombosis de los senos venosos. Cuarto, procesos que irritan la corteza cerebral motora, tumores encefálicos, traumatismos, abscesos, quistes, exudados meningios. Quinto, alteraciones del metabolismo. Alteraciones del metabolismo hídrico, edema cerebral, aumento de la tensión del líquido cefalorraquídeo. B, alteraciones del potasio, por ejemplo, la hipocalemia. C, alteraciones de los hidratos de carbono, como se ven en la hipoglucemia. D, alteraciones del metabolismo de las proteínas, como se ve en la uremia. E, alteración del metabolismo de las porfirinas, en las clásicas porfirias. F, alteraciones del metabolismo del calcio, como resultan de la hiper o hipocalcemia. Sexto, trastornos del estado ácido-base, alcalosis, que puede provocarse por hiperpnea, por ingestión de álcalis, por vómitos profusos, etc. Séptimo, insuficiencia respiratoria. Octavo, suspensión de medicación anticonvulsivante, barbitúricos, hidantoínas, carbamazepina, ácido valproico. Noveno, eclampsia o toxemia del embarazo. Décimo, causas tóxico-farmacológicas, alcohol, plomo, arsénico, monóxido de carbono, estricnina, atropina, isoniazida, anfetaminas, cardiazol, etc. Décimo primero, causas reflejas, punción pleural, parásitos intestinales. Décimo segundo, enfermedades cerebrales difusas y atrofias cerebrales del desarrollo, como son la parálisis cerebral, la facomatosis, las lipoidosis y otros trastornos neurometabólicos y las enfermedades degenerativas. Décimo tercero y último, vasculitis cerebrales por colagenopatías, como es el caso del lupus eritematoso diseminado, o por vasculitis primarias. Todas estas causas pueden producir convulsiones. Significado de las convulsiones según las edades. Habiendo pasado revista a las diversas condiciones patológicas en que se presentan convulsiones y sus causas, se indica a continuación, teniendo en cuenta la época de la vida en que aparecen por primera vez, cuáles de esos estados patológicos o de sus causas pueden estar en juego con más probabilidad. Desde luego, las convulsiones se observan en todas las edades. En el recién nacido, las causas más frecuentes son hemorragias meningias o cerebrales por traumatismos durante el parto, que generalmente ha sido distóxico. En la primera infancia, las principales causas están dadas por fiebre, parálisis cerebral, espasmos infantiles, como es el caso del síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut, vermes intestinales, iniciación de enfermedades infecciosas, meningoencefalitis de cualquier origen, traumatismos sufridos con anterioridad, déficit de piridoxina, facomatosis y defectos metabólicos.
En la segunda infancia, epilepsia, traumatismos, meningoencefalitis, tumores y malformaciones cerebrales. Entre los 20 y 40 años, las principales causas de convulsiones están dadas por la epilepsia, la hipotensión arterial brusca, los traumatismos, tumores, malformaciones vasculares cerebrales, hipoglucemia, intoxicaciones, meningoencefalitis y vasculitis cerebrales. Y más allá de los 40 años, las principales causas están dadas por las siguientes: tumores cerebrales, encefalopatía hipertensiva, hipoxia cerebral secundaria a insuficiencia cerebrovascular, cuadros sincopales, traumatismos, epilepsia, trastornos metabólicos asociados a insuficiencia renal, hepática o cardíaca, hipoglucemia por hipoglucemiantes orales, desequilibrios hidroelectrolíticos, etc. Se entiende que este significado de las convulsiones se refiere a cuando aparecen por primera vez en las edades indicadas. Vamos a referirnos a continuación a la exploración del paciente que ha sufrido una convulsión. Las convulsiones pueden ser analizadas con la inspección, si el médico asiste a su aparición. Pueden ser estudiadas por intermedio de la anamnesis, si el acceso ha pasado, y finalmente pueden provocarse por medio de una serie de pruebas. Cuando el médico asiste a la producción del acceso convulsivo, examinará la variedad de estas, tónicas, clónicas o tónico-clónicas. Si son generalizadas o focales, si son focales, esto es, como ya se dijo, limitadas a un lado o a un miembro, se prestará atención a la parte por donde comienzan, mano, pie, etc., y finalmente cómo difunden o se extienden. Si no se asiste a la producción de la crisis, se hará relatar cómo es esta, especialmente a los testigos, familiares del enfermo o amigos, puesto que el ataque convulsivo frecuentemente va acompañado de pérdida de la conciencia. El interrogatorio se completa con una prolija anamnesis hereditaria y personal y el estudio del tiempo que hace que el enfermo sufre convulsiones, número de ataques, forma de iniciación, circunstancias de su aparición, factores desencadenantes como es el caso del insomnio, el alcohol o la estimulación óptica, duración de la convulsión, pérdida del conocimiento, relajación o no de esfínteres, etc. En la anamnesis hereditaria y personal se recabará acerca de lo siguiente: A. Presencia de lesiones durante el parto o perinatales, como es el caso de la anoxia. B. Existencia o antecedentes de enfermedades infecciosas, como es el caso del herpes, la meningoencefalitis, toxoplasmosis, rubéola, sífilis, infección citomegálica. De enfermedades neurológicas hereditarias, fenilcetonuria, lipoidosis, leucodistrofias, esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville, neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen, o de alteraciones congénitas, microgiria, quistes porencefálicos, zonas de calcificación y atrofia, que pueden comprometer el cerebro y o sus membranas. C. Antecedentes de traumatismos cráneoencefálicos
con pérdida de conciencia que pueden causar convulsiones que debutan hasta varios años después de acontecido el episodio. D. Existencia de convulsiones febriles. Las convulsiones febriles en niños entre 6 meses y 5 años de edad, cuando son prolongadas, pueden producir esclerosis temporal medial, lesión que se observa en la mitad de enfermos aquejados de crisis parciales complejas. Vale decir, manifestaciones que indican descarga ictal localizada a un solo hemisferio cerebral con alteración de la conciencia. E. Antecedentes familiares, porque los pacientes presentan un umbral disminuido para las convulsiones. En los ancianos es importante interrogar acerca de antecedentes de enfermedad encéfalovascular. Los infartos dan lugar a tejido cicatrizal que puede volverse epileptógeno meses o años después, siendo esta la causa más frecuente de convulsiones parciales recurrentes del anciano. Las convulsiones pueden registrarse finalmente con cinematografía o videograbación para determinar con mayor precisión sus características. Vean ustedes la importancia que tiene el interrogatorio prolijo y sistemático en el diagnóstico del síndrome convulsivo y en el diagnóstico diferencial con respecto a otros procesos que analizaremos posteriormente. Sin duda, el examen electroencefalográfico es sumamente importante. En los estados convulsivos y especialmente en el diagnóstico de la epilepsia, tiene suma importancia la exploración electroencefalográfica, gracias a la cual se han logrado progresos considerables en el conocimiento de estas alteraciones. Ya lo hemos dicho en el videoprograma referido a electroencefalografía normal y patológica. Desde Galvani hasta Berger y desde este hasta la actualidad, son numerosas las vicisitudes por las que atravesara la ciencia y las investigaciones de los fenómenos bioeléctricos hasta llegar a los progresos de la electrónica moderna, que consta de equipos exactos. La introducción de los transistores superó muchísimo el rendimiento de las válvulas y permitió además registrar minúsculas expresiones de la actividad bioeléctrica. Berger es nombre señero en la electroencefalografía por haber sido el primero que registró la actividad bioeléctrica de un cerebro humano en 1924, seguido poco después por Kornmüller. Las investigaciones previas en el animal se iniciaron con Dubois-Reymond en el año 1848, Catton 1875, Fleisch von Marxon 1883 y sobre todo las figuras de Beck y Cybulski, Shenor, Verigo, Neminsky y Samoylov, entre otros. Todos ellos forman un grupo de prestigiosos hombres de ciencia que junto con Adrian en 1934 han contribuido sin duda al progreso de la electroneurofisiología. Este método de examen, se insiste, surgido con los trabajos de Hans Berger, ha adquirido una importancia cada vez mayor, constituyendo un valioso auxiliar de la semiología neurológica y de la neurocirugía. Pero, ¿qué es o en qué consiste en sí la electroencefalografía? La electroencefalografía consiste en la inscripción gráfica de las corrientes de acción producidas por la acción de la corteza cerebral
a semejanza de la electrocardiografía con las corrientes de acción generadas por la actividad del músculo cardíaco. Estas corrientes de acción son registradas en forma de ondas que representan globalmente la actividad eléctrica sincronizada de la vasta asociación de neuronas de la corteza cerebral, que tiene su origen en factores metabólicos que determinan los diferentes cambios de potencial a lo largo y ancho de la membrana celular. Las ondas presentan una tendencia a la ritmicidad, con una frecuencia y un potencial o amplitud que varía dentro de ciertos límites normalmente. Como estas ondas son de gran frecuencia y pequeña amplitud, se utilizan para su registro, en vez del galvanómetro corriente, los oscilógrafos, ya sea el electromagnético con inscriptor de tinta o bien el de rayos catódicos. Los aparatos poseen un sistema de amplificación diferencial y constan de 8 a 16 canales. Por medio de electrodos constituidos por pequeñas placas metálicas aplicados con una pasta de conducción especial sobre la piel previamente humedecida con solución fisiológica o alcohol, la corriente es recogida y llevada al oscilógrafo por delegados alambres. Habitualmente, los electrodos se colocan en las siguientes regiones: frontal, centralomotora, parietal, occipital, temporal y en la línea media. También se pueden agregar electrodos en posiciones intermedias. Se puede utilizar la derivación bipolar o unipolar. En la primera, en la bipolar, ambos electrodos son activos y van colocados en puntos más o menos simétricos de la región del cuero cabelludo a explorar. En la segunda, un electrodo es activo y va ubicado en la región a explorar, y el otro, indiferente, se coloca en un lugar considerado inactivo, por ejemplo, en el lóbulo de la oreja. A diferencia de la electrocardiografía, la electroencefalografía registra los fenómenos eléctricos de las áreas más próximas a la colocación de los electrodos. No hay, sin embargo, diferencia entre el electroencefalograma obtenido a través del cuero cabelludo y el obtenido directamente de la corteza cerebral puesta al descubierto en el curso de una intervención quirúrgica. Vamos a dar breves nociones a continuación de los caracteres normales del electroencefalograma. Las ondas del trazado se analizan en su forma o amplitud, que se mide en microvoltios, y en su período, o sea, la duración expresada en ciclos por segundo. En los adultos normales, el electroencefalograma obtenido con el sujeto en reposo, con los ojos cerrados, en relajación muscular, sin realizar trabajo mental y evitando toda emoción, muestra varias clases de ondas. Primero, ondas alfa, que se producen con una frecuencia de 8 a 13 ciclos por segundo y en una amplitud que varía de 5 a 50 microvoltios. Estas ondas alfa tienen su localización electiva en la región parieto-occipital. Segundo, ondas beta, de mayor frecuencia o rapidez, 14 a 25 ciclos por segundo, de menor amplitud, sin embargo, entre 5 y 10 microvoltios y de sucesión irregular. La ubicación de estas ondas beta es preferencialmente en la región precentral. Tercero, ondas zeta, que tienen una frecuencia
entre 4 y 7 ciclos por segundo y una amplitud que no pasa de 30 microvoltios. Cuarto, ondas delta, de producción muy lenta, medio a 3 ciclos por segundo y de gran amplitud, más de 200 microvoltios. La sucesión de las ondas alfa constituye el ritmo alfa y aparece en el trazado, como podemos ver, en forma de períodos o colgajos que tienen una duración larga o breve según los casos. Se registra el ritmo alfa especialmente en la región occipital, siempre que el sujeto mantenga los ojos cerrados, desapareciendo al abrir los ojos, o bien si se realiza un esfuerzo mental. Observemos el ritmo alfa a velocidades de 1,5 y 3 centímetros por segundo. La sucesión de las ondas beta constituye, por el contrario, el ritmo beta o actividad rápida. Predomina en las regiones frontales y se observa en regiones parieto-occipitales en circunstancias en que la actividad cortical está aumentada. Por ejemplo, por excitaciones sensoriales. Al abrir los ojos, un sujeto en un ambiente iluminado se observa que la actividad alfa normal es sustituida por esta actividad rápida. Lo mismo sucede con esfuerzos de atención o bien con esfuerzos mentales. El ritmo zeta se observa hasta la pubertad, pero puede reaparecer a consecuencia de diversos procesos. Presenta, como se dijo, una frecuencia de 4 a 7 ciclos por segundo. Veámoslo en la siguiente imagen. Las ondas delta o actividad muy lenta se encuentran en estados en que se comprueba una disminución fisiológica o patológica del metabolismo de la célula cerebral, como son la hipoglucemia insulínica, la anoxia, la encefalitis, particularmente la encefalitis letárgica, la insuficiencia hepática grave, etc. Como en condiciones de reposo pueden no aparecer expresiones anormales o patológicas en los trazados, se recurre a los procedimientos de sensibilización, en los cuales pueden verse electroencefalogramas esencialmente patológicos que no aparecían espontáneamente. Esto ya lo hemos analizado con todo detalle en el videoprograma de electroencefalografía normal y patológica. Pero insistimos brevemente una vez más. Los métodos de sensibilización o activación comprenden, primero, hiperventilación, para lo cual se invita al paciente a efectuar durante 3 minutos inspiraciones y expiraciones profundas con una frecuencia aproximada de 20 por minuto. Segundo, estimulación luminosa intermitente o fotoestimulación mediante un estroboscopio emisor de destellos de frecuencia e intensidad conocidas. Tercero, estimulación auditiva mediante producción de ruidos variados. Y cuarto, sueño espontáneo o provocado. Vamos a ocuparnos por último del electroencefalograma anormal o patológico. Como el electroencefalograma va reflejando sin duda el proceso de maduración nerviosa desde el nacimiento hasta los 15 años de edad, hay diferencias entre el electroencefalograma del niño, del adolescente y del adulto. En los primeros años de vida se comprueba una progresiva aceleración de los ritmos, que comienzan lentos, y una disminución de las amplitudes que son elevadas. Hasta los 3 meses después del nacimiento, el ritmo delta constituye la totalidad de los trazados.
Luego comienza a aparecer el ritmo zeta, que se hace dominante al llegar a los 3 o 4 años de edad. Después va avanzando el ritmo alfa, que se hace dominante alrededor de los 10 años de edad. En el electroencefalograma puede observarse la producción de modificaciones que dan lugar a los trazados anómalos o patológicos y que consisten en lo siguiente. Primero, producción o aparición de ondas de menor frecuencia o más lentas que lo normal. Segundo, producción o aparición de ondas de amplitud superior a la normal. Tercero, desaparición o ausencia de ondas. Cuarto, cambios en la forma de las ondas. En vez de conservar la disposición sinusoidal característica, las ondas pueden presentarse aplanadas o con la cúpula muy redondeada, o bien con un vértice muy agudo, como espiga o punta de lanza. Son las llamadas puntas y ondas agudas. Quinto, asincronismo del electroencefalograma obtenido en zonas simétricas de ambos hemisferios cerebrales. La presencia de estas modificaciones se designa con el nombre de disritmia cerebral, la que puede ser difusa, es decir, abarcar toda la corteza cerebral, o bien parcial o focal si aparece circunscripta a una región, y permanente o paroxística según sea continua o en forma de accesos. Toda desviación de la normalidad se denomina, pues, disritmia. La disritmia puede presentarse en cierto número de sujetos normales, por lo que no siempre, y esto es un punto vital y trascendental, la disritmia no siempre tiene valor patológico. Ello hace que el electroencefalograma deba ser siempre correlacionado con el cuadro clínico que presenta el enfermo. Esto lo hemos dicho 1 y 1000 veces. En epilépticos asintomáticos, o en sujetos sanos, a veces pertenecientes a familias de epilépticos, pueden comprobarse estados disrítmicos. Con esto terminamos la primera parte de síndromes convulsivos, en donde nos hemos ocupado de la definición propiamente dicha del término convulsión. Hemos hablado de las causas que determinan las convulsiones en sí y hemos estudiado uno de los auxiliares del síndrome convulsivo, que sin duda es la electroencefalografía, dando las consideraciones y lineamientos correspondientes. En la segunda parte de este videoprograma nos ocuparemos de la epilepsia, una de las causas de convulsiones. Muchas gracias por la atención dispensada. Eritematoso diseminado o por vasculitis primarias. Todas estas causas pueden producir convulsiones. Significado de las convulsiones según las edades. Habiendo pasado revista a las diversas condiciones patológicas en que se presentan convulsiones y sus causas, se indica a continuación, teniendo en cuenta la época de la vida en que aparecen por primera vez, cuáles de esos estados patológicos o de sus causas pueden estar en juego
con más probabilidad. Desde luego, las convulsiones se observan en todas las edades. En el recién nacido, las causas más frecuentes son hemorragias meningias o cerebrales por traumatismos durante el parto, que generalmente ha sido distóxico. En la primera infancia, las principales causas están dadas por fiebre, parálisis cerebral, espasmos infantiles, como es el caso del síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut, vermes intestinales, iniciación de enfermedades infecciosas, meningoencefalitis de cualquier origen, traumatismos sufridos con anterioridad, déficit de piridoxina, facomatosis y defectos metabólicos. En la segunda infancia, epilepsia, traumatismos, meningoencefalitis, tumores y malformaciones cerebrales. Entre los 20 y 40 años, las principales causas de convulsiones están dadas por la epilepsia, la hipotensión arterial brusca, los traumatismos, tumores, malformaciones vasculares cerebrales, hipoglucemia, intoxicaciones, meningoencefalitis y vasculitis cerebrales. Y más allá de los 40 años, las principales causas están dadas por las siguientes: tumores cerebrales, encefalopatía hipertensiva, hipoxia cerebral secundaria a insuficiencia cerebrovascular, cuadros sincopales, traumatismos, epilepsia, trastornos metabólicos asociados a insuficiencia renal, hepática o cardíaca, hipoglucemia por hipoglucemiantes orales, desequilibrios hidroelectrolíticos, etc. Se entiende que este significado de las convulsiones se refiere a cuando aparecen por primera vez en las edades indicadas. Vamos a referirnos a continuación a la exploración del paciente que ha sufrido una convulsión. Las convulsiones pueden ser analizadas con la inspección, si el médico asiste a su aparición. Pueden ser estudiadas por intermedio de la anamnesis, si el acceso ha pasado, y finalmente pueden provocarse por medio de una serie de pruebas. Cuando el médico asiste a la producción del acceso convulsivo, examinará la variedad de estas, tónicas, clónicas o tónico-clónicas. Si son generalizadas o focales, si son focales, esto es, como ya se dijo, limitadas a un lado o a un miembro, se prestará atención a la parte por donde comienzan, mano, pie, etc., y finalmente cómo difunden o se extienden. Si no se asiste a la producción de la crisis, se hará relatar cómo es esta, especialmente a los testigos, familiares del enfermo o amigos, puesto que el ataque convulsivo frecuentemente va acompañado de pérdida de la conciencia. El interrogatorio se completa con una prolija anamnesis hereditaria y personal y el estudio del tiempo que hace que el enfermo sufre convulsiones, número de ataques, forma de iniciación, circunstancias de su aparición, factores desencadenantes como es el caso del insomnio, el alcohol o la estimulación óptica, duración de la convulsión, pérdida del conocimiento, relajación o no de esfínteres, etc. En la anamnesis hereditaria y personal se recabará acerca de lo siguiente: A. Presencia de lesiones durante el parto o perinatales,
como es el caso de la anoxia. B. Existencia o antecedentes de enfermedades infecciosas, como es el caso del herpes, la meningoencefalitis, toxoplasmosis, rubéola, sífilis, infección citomegálica. De enfermedades neurológicas hereditarias, fenilcetonuria, lipoidosis, leucodistrofias, esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville, neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen, o de alteraciones congénitas, microgiria, quistes porencefálicos, zonas de calcificación y atrofia, que pueden comprometer el cerebro y o sus membranas. C. Antecedentes de traumatismos cráneoencefálicos con pérdida de conciencia que pueden causar convulsiones que debutan hasta varios años después de acontecido el episodio. D. Existencia de convulsiones febriles. Las convulsiones febriles en niños entre 6 meses y 5 años de edad, cuando son prolongadas, pueden producir esclerosis temporal medial, lesión que se observa en la mitad de enfermos aquejados de crisis parciales complejas. Vale decir, manifestaciones que indican descarga ictal localizada a un solo hemisferio cerebral con alteración de la conciencia. E. Antecedentes familiares, porque los pacientes presentan un umbral disminuido para las convulsiones. En los ancianos es importante interrogar acerca de antecedentes de enfermedad encéfalovascular. Los infartos dan lugar a tejido cicatrizal que puede volverse epileptógeno meses o años después, siendo esta la causa más frecuente de convulsiones parciales recurrentes del anciano. Las convulsiones pueden registrarse finalmente con cinematografía o videograbación para determinar con mayor precisión sus características. Vean ustedes la importancia que tiene el interrogatorio prolijo y sistemático en el diagnóstico del síndrome convulsivo y en el diagnóstico diferencial con respecto a otros procesos que analizaremos posteriormente. Sin duda, el examen electroencefalográfico es sumamente importante. En los estados convulsivos y especialmente en el diagnóstico de la epilepsia, tiene suma importancia la exploración electroencefalográfica, gracias a la cual se han logrado progresos considerables en el conocimiento de estas alteraciones. Ya lo hemos dicho en el videoprograma referido a electroencefalografía normal y patológica. Desde Galvani hasta Berger y desde este hasta la actualidad, son numerosas las vicisitudes por las que atravesara la ciencia y las investigaciones de los fenómenos bioeléctricos hasta llegar a los progresos de la electrónica moderna, que consta de equipos exactos. La introducción de los transistores superó muchísimo el rendimiento de las válvulas y permitió además registrar minúsculas expresiones de la actividad bioeléctrica. Berger es nombre señero en la electroencefalografía por haber sido el primero que registró la actividad bioeléctrica de un cerebro humano en 1924, seguido poco después por Kornmüller. Las investigaciones previas en el animal se iniciaron con Dubois-Reymond en el año 1848, Catton 1875, Fleisch von Marxon 1883
y sobre todo las figuras de Beck y Cybulski, Shenor, Verigo, Neminsky y Samoylov, entre otros. Todos ellos forman un grupo de prestigiosos hombres de ciencia que junto con Adrian en 1934 han contribuido sin duda al progreso de la electroneurofisiología. Este método de examen, se insiste, surgido con los trabajos de Hans Berger, ha adquirido una importancia cada vez mayor, constituyendo un valioso auxiliar de la semiología neurológica y de la neurocirugía. Pero, ¿qué es o en qué consiste en sí la electroencefalografía? La electroencefalografía consiste en la inscripción gráfica de las corrientes de acción producidas por la acción de la corteza cerebral, a semejanza de la electrocardiografía con las corrientes de acción generadas por la actividad del músculo cardíaco. Estas corrientes de acción son registradas en forma de ondas que representan globalmente la actividad eléctrica sincronizada de la vasta asociación de neuronas de la corteza cerebral, que tiene su origen en factores metabólicos que determinan los diferentes cambios de potencial a lo largo y ancho de la membrana celular. Las ondas presentan una tendencia a la ritmicidad, con una frecuencia y un potencial o amplitud que varía dentro de ciertos límites normalmente. Como estas ondas son de gran frecuencia y pequeña amplitud, se utilizan para su registro, en vez del galvanómetro corriente, los oscilógrafos, ya sea el electromagnético con inscriptor de tinta o bien el de rayos catódicos. Los aparatos poseen un sistema de amplificación diferencial y constan de 8 a 16 canales. Por medio de electrodos constituidos por pequeñas placas metálicas aplicados con una pasta de conducción especial sobre la piel previamente humedecida con solución fisiológica o alcohol, la corriente es recogida y llevada al oscilógrafo por delegados alambres. Habitualmente, los electrodos se colocan en las siguientes regiones: frontal, centralomotora, parietal, occipital, temporal y en la línea media. También se pueden agregar electrodos en posiciones intermedias. Se puede utilizar la derivación bipolar o unipolar. En la primera, en la bipolar, ambos electrodos son activos y van colocados en En el día de hoy vamos a ocuparnos de los síndromes convulsivos. Dedico este videoprograma, como todos los videoprogramas que tenemos grabados del curso de semiología neurológica y neurología, a mis padres. A mi padre, Osvaldo Fustinoni, médico clínico y humanista argentino, nacido en Buenos Aires en 1909. Dirigió por más de 20 años el Instituto de Semiología Arados Alfaro, que fue crisol en la formación
de grandes semiólogos. Ha sido profesor de Semiología y Clínica Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la cual fue decano en el período comprendido entre 1962 y 1966, renunciando con el advenimiento de la denominada Revolución Argentina. Preside la Academia Nacional de Ciencias. Es académico de número de la Academia Nacional de Medicina. Ha dejado una importante obra: Insuficiencia suprarrenal, 1939, Auscultación de pulmón, 1941, Tratado de Patología Médica, 4 tomos, 1946, Semiología del Sistema Nervioso, 12 ediciones. En las últimas ediciones hemos colaborado nosotros actualizando las mismas. Síndromes clínicos en esquemas, 16 ediciones. Medicina interna, 6 ediciones. Esta obra en colaboración con el profesor Pedro Cosio. La Facultad de Medicina de Buenos Aires. Médicos en las Letras Argentinas, en colaboración con el profesor Pérgola. La Tercera Edad, Gerontología y Geriatría, y más de 200 trabajos. Y también dedico esto a mi madre, madre amantísima y esposa ejemplar. Poetisa, autora de varios libros, como por ejemplo Los días de los días, Libro de estampas, El río azul, Diario íntimo entre la madre y el hijo, Tiempos de la vida, Confidencias, Animalerías y El lagarto estaba harto, cuentos para niños. Rescato un soneto de ella, el soneto Plaza Francia de su libro Los días de los días, que dice así: allá estaba el globero en nuestra Plaza Francia, rellena la figura, sonriente y reposado, dispuesto para todos, alerta a la distancia, brindándonos su pompa, racimo iluminado. Los globos animaban las tardes de la infancia, con formas y colores de cuento imaginado. Hasta les concedíamos yo no sé qué fragancia, y cada uno era como un gnomo encantado. Una esferilla a veces escapaba hacia el cielo, y entonces en silencio la emoción contenida, los ojos azorados la seguían en vuelo. Presagios de mi infancia, nunca pensar pudiera que serían un símbolo a través de mi vida, siempre mirando sueños, quimera tras quimera. Vamos a ocuparnos en el día de hoy, como hemos dicho, de los síndromes convulsivos, uno de los grandes capítulos dentro de la semiología neurológica. ¿Qué son las convulsiones? Las convulsiones consisten en contracciones involuntarias, rítmicas, bruscas de los músculos de la vida de relación, habitualmente generalizadas o por lo menos bastante extendidas, mal coordinadas y de breve duración. Se dividen en tónicas y clónicas. En las convulsiones tónicas, del griego tonos, tensión, la contracción muscular es sostenida, permanente, inmovilizando las articulaciones, como vemos en la imagen. Las convulsiones clónicas, del griego clonos, agitación, consisten en alternativas de contracción y relajación musculares, sucediéndose más o menos rápidamente y determinando desplazamientos de los diferentes segmentos del cuerpo donde se manifiestan.
Existen también convulsiones que participan de ambos caracteres, o sea, tónico-clónicas, en las que la contracción tónica es interrumpida por sacudidas clónicas intermitentes. Atendiendo a su distribución, las convulsiones pueden ser localizadas o focales, o bien generalizadas. Las primeras, puntos más o menos simétricos de la región del cuero cabelludo a explorar. En la segunda, un electrodo es activo y va ubicado en la región a explorar, y el otro, indiferente, se coloca en un lugar considerado inactivo, por ejemplo, en el lóbulo de la oreja. A diferencia de la electrocardiografía, la electroencefalografía registra los fenómenos eléctricos de las áreas más próximas a la colocación de los electrodos. No hay, sin embargo, diferencia entre el electroencefalograma obtenido a través del cuero cabelludo y el obtenido directamente de la corteza cerebral puesta al descubierto en el curso de una intervención quirúrgica. Vamos a dar breves nociones a continuación de los caracteres normales del electroencefalograma. Las ondas del trazado se analizan en su forma o amplitud, que se mide en microvoltios, y en su período, o sea, la duración expresada en ciclos por segundo. En los adultos normales, el electroencefalograma obtenido con el sujeto en reposo, con los ojos cerrados, en relajación muscular, sin realizar trabajo mental y evitando toda emoción, muestra varias clases de ondas. Primero, ondas alfa, que se producen con una frecuencia de 8 a 13 ciclos por segundo y en una amplitud que varía de 5 a 50 microvoltios. Estas ondas alfa tienen su localización electiva en la región parieto-occipital. Segundo, ondas beta de mayor frecuencia o rapidez, 14 a 25 ciclos por segundo, de menor amplitud, sin embargo, entre 5 y 10 microvoltios y de sucesión irregular. La ubicación de estas ondas beta es preferencialmente en la región precentral. Tercero, ondas zeta, que tienen una frecuencia entre 4 y 7 ciclos por segundo y una amplitud que no pasa de 30 microvoltios. Cuarto, ondas delta, de producción muy lenta, medio a 3 ciclos por segundo y de gran amplitud, más de 200 microvoltios. La sucesión de las ondas alfa constituye el ritmo alfa y aparece en el trazado, como podemos ver, en forma de períodos o colgajos que tienen una duración larga o breve según los casos. Se registra el ritmo alfa especialmente en la región occipital, siempre que el sujeto mantenga los ojos cerrados, desapareciendo al abrir los ojos, o bien si se realiza un esfuerzo mental. Observemos el ritmo alfa a velocidades de 1,5 y 3 centímetros por segundo. La sucesión de las ondas beta constituye, por el contrario, el ritmo beta o actividad rápida. Predomina en las regiones frontales y se observa en regiones parieto-occipitales en circunstancias en que la actividad cortical está aumentada. Por ejemplo, por excitaciones sensoriales. Al abrir los ojos, un sujeto en un ambiente iluminado, se observa que la actividad alfa normal es sustituida por esta actividad rápida. Lo mismo sucede con esfuerzos de atención o bien
con esfuerzos mentales. El ritmo Z se observa hasta la pubertad, pero puede reaparecer a consecuencia de diversos procesos. Presenta, como se dijo, una frecuencia de 4 a 7 ciclos por segundo. Veámoslo en la siguiente imagen. Las ondas delta o actividad muy lenta se encuentran en estados en que se comprueba una disminución fisiológica o patológica del metabolismo de la célula cerebral, como son la hipoglucemia insulínica, la anoxia, la encefalitis, particularmente la encefalitis letárgica, la insuficiencia hepática grave, etc. Como en condiciones de reposo pueden no aparecer expresiones anormales o patológicas en los trazados, se recurre a los procedimientos de sensibilización, en los cuales pueden verse electroencefalogramas esencialmente patológicos que no aparecían espontáneamente. Esto ya lo hemos analizado con todo detalle en el videoprograma de electroencefalografía normal y patológica. Pero insistimos brevemente una vez más. Los métodos de sensibilización o activación comprenden, primero, hiperventilación, para lo cual se invita al paciente a efectuar durante 3 minutos inspiraciones y expiraciones profundas con una frecuencia aproximada de 20 por minuto. Segundo, estimulación luminosa intermitente o fotoestimulación mediante un estroboscopio emisor de destellos de frecuencia e intensidad conocidas. Tercero, estimulación auditiva mediante producción de ruidos variados. Y cuarto, sueño espontáneo o provocado. Vamos a ocuparnos por último del electroencefalograma anormal o patológico. Como el electroencefalograma va reflejando sin duda el proceso de maduración nerviosa desde el nacimiento, se limitan a regiones circunscriptas, mientras que las segundas, que son las más frecuentes, atacan a todo el cuerpo por igual. Vamos a hacer mención brevemente de la fisiopatología. Las convulsiones resultan de una descarga brusca, excesiva y rápida de un número de neuronas motoras encefálicas. El punto de partida de esta descarga y su ulterior propagación constituyen las diversas expresiones clínicas que, a su vez, determinan las convulsiones. El foco convulsivo está compuesto por neuronas córtico o subcorticales que presentan una actividad eléctrica espontánea anormal, siendo hiperexcitables, sensibles a diversas aferencias y presentando tendencia marcada a sincronizar y generalizar sus descargas a otros grupos neuronales. Si la descarga paroxística se produce en las estructuras centroencefálicas reticuladas y talámicas, ésta se propaga a la corteza por los sistemas de proyección difusa, dando lugar a descargas masivas síncronas que, transmitiéndose nuevamente a la formación reticulada, descargarían por vía retículo-espinal, manifestándose clínicamente como convulsiones generalizadas. Si la descarga paroxística se produce en un sector limitado de las estructuras motoras corticales o subcorticales, la misma será focalizada, manifestándose clínicamente como convulsiones que únicamente comprometen determinados sectores del cuerpo. Pero esta descarga focalizada podrá ulteriormente generalizarse
por difusión a estructuras centroencefálicas y posteriormente al resto del encéfalo. Una vez desencadenadas las descargas, el agotamiento neuronal con aumento del periodo refractario y la intervención de un sistema inhibidor tálamo-caudado bloquearían las descargas síncronas tálamo-corticales y retículo-espinales. En el caso de las convulsiones tónicas, el hacerse primero clónicas para luego desaparecer, estaría precisamente en relación con la existencia de este sistema inhibidor. Si repasamos las causas de las convulsiones, tenemos que decir que las mismas son múltiples. Las causas son las siguientes. Primero, epilepsia, cuya definición daremos posteriormente. Segundo, fiebre a través de las convulsiones febriles. Tercero, trastornos circulatorios debidos a hipoxia por hipoflujo, hipotensión arterial, enfermedades encéfalovasculares, embolias y espasmos arteriales, síndrome de Stokes-Adams, anemia. Otros trastornos circulatorios que pueden producir convulsiones son la encefalopatía hipertensiva y la trombosis de los senos venosos. Cuarto, procesos que irritan la corteza cerebral motora, tumores encefálicos, traumatismos, abscesos, quistes, exudados meningios. Quinto, alteraciones del metabolismo. Alteraciones del metabolismo hídrico, edema cerebral, aumento de la tensión del líquido cefalorraquídeo. B, alteraciones del potasio, por ejemplo, la hipocalemia. C, alteraciones de los hidratos de carbono, como se ven en la hipoglucemia. D, alteraciones del metabolismo de las proteínas, como se ve en la uremia. E, alteración del metabolismo de las porfirinas, en las clásicas porfirias. F, alteraciones del metabolismo del calcio, como resultan de la hiper o hipocalcemia. Sexto, trastornos del estado ácido-base, alcalosis, que puede provocarse por hiperpnea, por ingestión de álcalis, por vómitos profusos, etc. Séptimo, insuficiencia respiratoria. Octavo, suspensión de medicación anticonvulsivante, barbitúricos, hidantoínas, carbamazepina, ácido valproico. Noveno, eclampsia o toxemia del embarazo. Décimo, causas tóxico-farmacológicas, alcohol, plomo, arsénico, monóxido de carbono, estricnina, atropina, isoniazida, anfetaminas, cardiazol, etc. Décimo primero, causas reflejas, punción pleural, parásitos intestinales. Décimo segundo, enfermedades cerebrales difusas y atrofias cerebrales del desarrollo, como son la parálisis cerebral, la facomatosis, las lipoidosis y otros trastornos neurometabólicos y las enfermedades degenerativas. Décimo tercero y último, vasculitis cerebrales por colagenopatías, como es el caso del lupus